Shabbat Shalom Israel, Shabbat Shalom. Aleluya, mandamos saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos dispersos por todo el mundo del bendito pueblo de Israel, el pueblo del Eterno Jehová Sebaot. Bendiciones para todos. Quien les habla es su hermano, José Antolín Meléndez de la República Mexicana, transmitiendo por Radio Shalom, la estación con el Ruach. Y ocupamos de estos medios para enviar muchas bendiciones al bendito pueblo de Israel y también a nuestros amados mentores, nuestro amado Moré Aharón Morales y su amada esposa, la Morá Araceli de Morales. Ellos son quienes nos presiden aquí en la Kehilá de Yehoshua, congregación El Yo Soy, bajo la cobertura espiritual, moral, legal, de Asambleas Alfa y Omega Incorporado en el sur de Los Ángeles, California. Que el Eterno les siga bendiciendo, al igual al cuerpo de Morim Bemorot, maestros y maestras, que hoy comparten su comentario de la Parashá, de la porción de Torah de esta semana. También enviamos bendiciones a nuestro amado Moré y hermano Juan Benjamín Acevedo, el salmista de la Kehilá de Yehoshua. Que el Eterno le siga bendiciendo a él y a toda su familia allá en su país. De igual manera, a nuestra amada Ajot de Morá, hermana y maestra, Luz Estela Ochoa, que es la moderadora en la Kehilá de Yehoshua en las diferentes plataformas de WhatsApp, Telegram, Messenger, y bueno, por todas las plataformas, Facebook, anda nuestra amada Morá, Luz Estela Ochoa. Que el Eterno la siga bendiciendo. Hoy ocupamos este tiempo para lo que es la porción de Torah de esta semana, que se intitula Kitidor Neder. Cuando hagas un voto. Y bueno, es conocido que le hemos estado estudiando en el Sefer de Barín, Deuteronomio, capítulo 23, verso 21 al verso 18 del capítulo 24, en el Neví Isaías, profeta Isaías, capítulo 19, verso del 1 al 25, Tehilín Salmos 142, y en el Brit Hadashah, el pacto renovado, el Sefer de Metetillau, Mateo, capítulo 5, verso del 30 al 37. Bien, mis amados, pero primero vamos a darle la gloria y la honra, el honor y la alabanza a Jehová Sebaot a través de una tefilá, y le decimos: Abacadosh, Padre Santo, le damos muchas gracias en el Shem de Yehoshua HaMashiach por su amor, su misericordia, por este día de reposo, este Yom Shabbat que usted ha creado para nosotros, este día de delicia que usted nos concede estar juntos en Ejad, a las diferentes naciones, sintonizando por lo que es Radio Shalom, esta plataforma que nos permite, dentro de su misericordia, para escuchar de su Torah, para escuchar de su palabra, para escuchar de su mensaje. Ponemos este tiempo en su tiempo para que usted, Abacadosh, nos guíe, nos instruya, nos redarguya, nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, conforme lo dice su bendita instrucción. Todo esto en el Shem de Yehoshua HaMashiach, nuestro Señor, nuestro Adón. Amén. Bien, amados, hice un pequeño bosquejo con respecto a la parashá de esta semana, y hay unos subtítulos aquí, varios temas de los cuales podemos sacar gran riqueza en lo que es la bendita Torah de Jehová. Y por ejemplo encontramos temas como: cuando hagas un voto, cumple tus promesas; cuando trabajes en un campo ajeno; la instrucción, la Torah referente al divorcio, a un nuevo matrimonio y a la misma vez al adulterio. También encontramos diversas normas de convivencia para estar en comunidad. Encontramos también, a través del profeta Isaías, una profecía sobre Miraim. También encontramos en lo que es el Tehilín
una tefilá de ayuda en medio de la prueba. También encontramos en el Brit Hadasha lo que es Yoshua y el divorcio, y también encontramos Yeshua y los juramentos, lo que son los juramentos. Bien, mis amados, pues vamos a continuar, y que sea el Eterno guiándonos e instruyéndonos. Amén. Entonces nos dice la bendita Torá que cuando hagamos un voto, cumplamos nuestras promesas. No solamente es de hablar y de decir y no cumplir. Dice ahí el Sefer de Devarim, Deuteronomio, capítulo 23, verso 21 en adelante: cuando hagas un voto a Jehová, tu Elohim, no demorarás en el cumplimiento de este voto que has hecho a Jehová tu Elohim. De cierto lo demandará de ti, y no hacerlo sería un pecado, sería una transgresión. Y el Brit Hadasha, el Sheliach Shaulo y la bendita Torah nos dice que la paga a la transgresión de una mitzvah de Jehová es muerte. Entonces, al hacernos acreedores de un pecado o cometedores de una transgresión, atraemos hacia nosotros la consecuencia de esa transgresión. Si escoges no hacer alguna promesa de voto, eso no será pecado para ti. Entonces, es mejor ir y pedir y no prometer. Dice la bendita Torá: pero si un voto pasa de tus labios, tendrás cuidado de hacerlo, de cumplirlo, de acuerdo a lo que voluntariamente prometiste a Jehová. Lo que prometiste en palabras habladas en voz alta, eso cumplirás, para que no acarrees consecuencia de tu transgresión sobre de tu vida. Shlomo HaMelech nos lo dice de otra manera, el rey Salomón. Ahí en Kohelet Eclesiastés, capítulo 5, versos 4 y 6, ¿qué nos dice la bendita Torá en esa porción? Dice que si haces un voto a Jehová, no te demores en cumplirlo, porque Jehová no se complace con los necios, así que cumple tus promesas. Es mejor no hacer un voto que hacer un voto y no cumplirlo. No dejes que tus palabras te hagan que tu carne peque. Y no digas después delante de Jehová que fue por error, que fue por ignorancia. Y pregunta, dice, ¿por qué dar razón a Jehová para estar furioso con tu voz y destruya la obra de tus manos? ¿Por qué dar oportunidad? ¿Por qué enlazarnos a través de un voto? Ciertamente no sabemos si el día de mañana estaremos vivos. Entonces, no podemos declarar votos a futuro que no sabemos si podremos cumplirlos. Es mejor aceptar los pactos de Jehová, es mejor aceptar su voluntad y disponer del corazón para vivir conforme a Él lo pide, para no enlazarnos con nuestros labios públicamente o en voz alta de algo que no sabemos si lo cumpliremos o no lo cumpliremos. Esto es lo que la bendita Torá nos dice, y también lo que Shlomo HaMelech, el rey Salomón, nos hace saber dentro de la gran sabiduría que el Eterno derramó en él. También el padre de Shlomo HaMelech, hablando de David HaMelech, el rey David, él dijo en lo que es un tejilín, donde él estaba declarando la gratitud a Jehová porque había sido librado por él de la muerte. Esto lo encontramos en el tejilín, en el Salmo número 116, verso 14, cuando él de su propia boca dice: pagaré mis votos a Jehová en la presencia de todo su pueblo. Él era consciente que había hecho voto y también era consciente de que debía pagarlo. En el momento de la aflicción no podía hacerlo, pero una vez siendo librado de esa aflicción de muerte, fue y cumplió
con sus votos. Y así debemos hacer nosotros. Tomar ejemplo de estos siervos del Eterno que nos ponen el claro ejemplo de cómo se deben de cumplir las cosas. Y obedecer la bendita Torá para que no caigamos en transgresión y por consecuencia acarriemos sobre nuestra vida una consecuencia, valga la redundancia. También nos habla, dice, cuando trabajemos en un campo ajeno, en una viña ajena, nos habla de que podemos comer del trabajo que realicemos ahí, podremos comer semillas, podemos comer frutos, pero no podremos robar, no podremos tomar más de lo que podamos comer ahí, conforme nos dice el Brit Hadasha, la instrucción, no pongáis bozal al buey que trilla, permite que el buey que está trillando pueda comer de la paja. Así aquel que va y trabaja en una viña ajena, tiene permitido comer hasta saciarse ahí, pero no llevar un bulto de manera de hurto o de manera de robo. Encontramos otro subtítulo también, conforme a la Torá, del divorcio, de un nuevo matrimonio y también del adulterio. Pero vamos a tocar primero el tema de matrimonio. Y sabemos, como dicen nuestros hermanos hasídicos en la mentalidad hebrea, ellos hacen un comentario y dicen que desde siempre el hogar ha sido la fuerza espiritual del pueblo hebreo. El hogar, la fuerza espiritual del pueblo hebreo. Vamos a poner atención. Es la institución básica y central de la vida del pueblo hebreo. La sinagoga o el templo ocupan un lugar secundario en relación al hogar. Ojo, en relación al hogar, porque sabemos que el primer lugar es para Jehová Sebaot. Está instituido como el primer y gran mandamiento. Amar a Jehová, vuestro Elohim, de todo tu corazón, de toda tu fuerza, de toda tu alma, por sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la Torá y los profetas. Entonces, en lo que es la sinagoga o el templo ocupan en la mentalidad hebrea un lugar secundario en relación al hogar. El hombre puede sobrevivir, dicen ellos, sin la sinagoga, pero jamás sin la familia. Si la sinagoga o si el Bet Hamidash era destruido, el Ben Elohim podía seguir adorando al Eterno en su hogar. Incluso en estos tiempos festejamos Shabbat, la Cábala Shabbat, que es al caer la tarde. Y nos reunimos a estudiar Torah en el diurno, pudiéramos decirlo, al día siguiente. Pero la Cábala Shabbat, el recibimiento del Shabbat es con la familia. Es haciendo los rezos con la familia, degustando los alimentos con la familia, platicando con la familia, con los hijos, con la esposa, con el esposo, con invitados. Entonces lleva como una primicia. La Cábala Shabbat es en tu hogar y al otro día te reúnes en la sinagoga. En este tiempo lo estamos haciendo a través de estas diferentes plataformas que el Eterno nos concede, pero llevan ese orden. Primero lo recibimos en familia y al otro día, en el diurno, en la sinagoga, en la congregación, en la Kehilá de Yehoshua, conforme al Eterno nos lo permite a nosotros. Entonces el hombre, dicen nuestros hermanos de Chabad, puede sobrevivir sin la sinagoga, pero jamás podrá sobrevivir sin la familia. Nos dicen ellos, una boda hebrea no se considera solo una sociedad conyugal o un pacto conyugal delante del Eterno. De acuerdo a la bendita Torá en Bereshit, en Génesis capítulo 2, verso 24, Jehová Elohim dice que por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya no son dos sino uno. Y nuestros hermanos hasídicos tienen una idea igual, de acuerdo a este punto. Y dice que Jehová los une debajo de la jupa. De la jupá. Por eso
es que se utiliza una jupá en ese pacto o en esa sociedad conyugal para recibir la verajá, la bendición de Jehová. Ellos dicen, el casamiento hebreo no es solo una unión, sino una reunión de estas dos mitades, conforme a lo dice el Zohar, que por fin se vuelven a encontrar y se vuelven a unir. En hebreo la ceremonia del casamiento es llamada Kiddushin, consagración, un acto santificado y un mandamiento divino en el que se reflejan una vida dedicada a valores e ideales espirituales al servicio del Eterno. Esta santidad se ve reflejada en los detalles de la ceremonia nupcial. Dicen nuestros sabios que un casamiento se asemeja al momento en que Jehová Tsebaot entregó la bendita Torá en el monte Sinai. El Eterno se presentó como el Hatán, como el novio, y el pueblo, la congregación alrededor del Sinai, como Calá, como la novia. El monte Sinaí, las nubes de protección, son la jupá. Los relámpagos, las velas encendidas. Los truenos, lo representan la música. Los 10 mandamientos, la lectura de la Ketubá. Bajo este acto de santidad, los novios reciben un caudal de bendiciones con el potencial necesario para llevar adelante un hogar colmado de armonía, felicidad y alegría para ellos y sus descendientes. Esta es la bendición de entender lo que es una sociedad conyugal, un pacto delante del Eterno, porque esa semejanza de la Ketubá frente al monte Sinai, de Jehová Sebaot y su pueblo, la Cajal, la Quejilá, la congregación, los Benei Israel. Y eso es lo que debemos de resaltar, el matrimonio. Por otro lado, esta porción también nos habla del divorcio. Nos dice ahí el capítulo 24, verso 1 en adelante, dice, supón que un hombre se casase con una mujer y ejecute su matrimonio, pero después encuentra en ella cosas desagradables y él toma la decisión de divorciarse. Él escribe un documento de divorcio, se lo da a ella y la envía fuera de su casa. Ella se va de su casa de él y se hace esposa de otro hombre. Pero el segundo hombre de ella también le desagrada y le escribe un documento, una carta de divorcio, se lo da a ella y la envía fuera de su casa. Entonces, si el segundo esposo muere, el primer esposo no puede volver a tomarla como esposa porque ya está profanada. Sería detestable ante los ojos de Jehová, y entonces no traerás pecado a la tierra que Jehová, vuestro Elohim, te está dando como tu heredad. Cuando estuvimos estudiando sobre los mandamientos morales, la Torá moral del Eterno, nos hizo saber que los pecados sexuales es motivo de contaminación de la tierra. No solamente de la tierra física, sino también de aquellos que fueron tomados del polvo y al polvo volverán. Y en repetidas ocasiones la bendita Torá y también el Brit Hadashah nos hace saber que el pecado de fornicación, el pecado de adulterio, son motivo por lo cual la tierra es contaminada. Tanto aquella tierra de aquellos que de ella fueron tomados y a ella volverán, como la tierra física, este olam que el Eterno creó como hogar para nosotros en esta experiencia de la vida terrenal. Entonces debemos de entender eso. El Sheliach Shaulo nos lo dice de otra manera y él nos aconseja en el Brit Hadashah y dice, miren, toda transgresión, todo pecado está fuera del cuerpo, pero aquel que fornica contra su propio cuerpo peca.
Y ahí es donde nos vamos dando cuenta de la importancia. El Eterno dice, haré un Brit Hadasha con vosotros, un pacto renovado. Ya no como el pacto que vuestros padres rompieron, quebrantaron en el monte Sinai, sino haré un Brit Hadasha, un pacto renovado en la sangre. ¿Y en qué sangre? En la sangre del Mashiach. Aleluya. Pero vamos a un consejo de nuestro Marán Yeshua, de nuestro Elohim de Mashiach Yehoshua, cuando nos habla ahí en Matetiyahu, capítulo 5, versos 31 y 32, cuando textualmente nos dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, dice el Mashiach, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y bien sabemos que nuestro amado Marán Yeshua nos vino a revelar el nivel Sot, el nivel interno, secreto de la bendita Torah. Ahí mismo, en el Sefer de Matetiyá, pero lo que es el capítulo 19, versos del 3 al 9, nos dice que un día llegaron los Perushim, los fariseos, y tratando de tentar a nuestro amado Mashiach Yehoshua, tendiéndole una trampa, le preguntaron, ¿por qué estaba escrito y estaba permitido dar carta de divorcio, de repudio a un varón, a su mujer? ¿Cuál es el motivo? Y nuestro Marán Yeshua respondió, ¿no han leído ustedes que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y que Él dijo, por esto el hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno solo. De modo que nadie debe separar lo que Elohim ha unido. Ellos le dijeron, ¿y entonces por qué Moshe dio permiso, dio orden de que sí se podía dar carta de repudio al hombre a su mujer? Explíqueme, le preguntaban. Nuestro amado Mashiach, Yehoshua, respondió y dijo, Moshe les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio no fue así. No era de esta manera. Ahora, lo que yo les digo, dice el Mashiach, a ustedes, que cualquiera que se divorcie de su mujer, excepto por las razones de inmoralidad sexual, fornicación o adulterio, y se casa con otra mujer, comete adulterio. Ahí está la Torah, la instrucción de nuestro amado Mashiach Yehoshua, que es la Torah viviente. Aleluya. Nuestros amados sabios de Chabad, nuestros hermanos hasídicos, tienen un concepto del matrimonio que me llamó la atención. Perdón, no del matrimonio, del divorcio. Ellos comparan el divorcio o el dar carta de divorcio, permitir la carta de divorcio, lo comparan metafóricamente con un cuerpo que se enfermó, contrajo una enfermedad como el cáncer. Y de pronto ese cáncer cayó en una pierna y esa pierna empezó a gangrenarse y su vida empezó a estar en riesgo. Un cuerpo perfectamente unido, perfectamente creado, bendecido por el Eterno, contrajo una enfermedad, esa enfermedad empezó a podrir la carne y la vida de todo el cuerpo comienza a estar en peligro. Entonces, dicen nuestros hermanos hasídicos, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a recurrir a los médicos, vamos a buscar la forma de un tratamiento, de una operación, de algo que pueda dar nuevamente vida a esa pierna. Y ese es el proceso que vamos a seguir. Espiritualmente aconsejan buscar a los sabios, buscar el consejo, buscar en la bendita Torah, cumplir los mandamientos del Eterno, entender la voluntad del Eterno. En este tiempo escuchamos en las diferentes religiones que te dicen, los hijos de Dios no se divorcian.
Y estamos de acuerdo, los hijos del Eterno no se divorcian cuando son verdaderamente hijos del Eterno, cuando son verdaderamente hombre y mujer de Emuná, cuando son verdaderamente obedientes, observantes de la bendita Torá. Ahí estoy de acuerdo, no se divorcian. Pero también hay mucha gente en las diferentes religiones, en todo este mundo, que no están en ese estatus, que van, pero no van, están, pero no están. Físicamente se presentan, pero espiritualmente o en pensamientos anda muy lejos. Entonces, ¿qué sucede? Dicen nuestros hermanos hasídicos. ¿Qué sucede? Cuando ya pasaste el tratamiento médico, cuando ya estás siendo procesado por la bendita Torá y no se puede hacer nada ya por ese miembro, por esa pierna que está poniendo en riesgo la vida de todo el cuerpo. Entonces ellos dicen, ahí es donde es necesario el divorcio. Ahí es necesario ir y que mutilen esa parte del cuerpo. Porque es necesario entrar sin un miembro de nuestro cuerpo al Olam Jabá, que todos completos ir al Sheol. Ellos comparan el divorcio con la mutilación de una parte del cuerpo. Porque ellos entienden que Bereshit 2:24 dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya no son dos sino uno. Entonces dicen que cuando es necesario el divorcio, y lo comparan con una enfermedad de este tipo, es necesario mutilar la pierna para que el resto del cuerpo viva. Así en el matrimonio. Cuando un matrimonio se ha vuelto tóxico, enfermizo, que no solamente va a morir uno o el otro, sino ambos, porque no son dos sino uno, entonces es necesario el divorcio. Es necesaria la mutilación para que por lo menos uno alcance la plenitud, la felicidad que el Eterno tiene como pensamientos de bien y no de mal para la vida de cada uno o para la vida de cada una. Eso es lo que dicen nuestros amados hermanos sabios hasídicos. La bendita Torá, otro sabio en la bendita Torá, el Sheliach Shaulo, Rab Shaul, el apóstol Pablo, para los gentiles dice, en lo que es la primera carta a los Corintiim, él dice, ahora bien, ahí en el capítulo 7, versos del 1 al 5, la primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso del 1 al 5, dice, ahora bien, para ocuparme de las preguntas que me hicieron por escrito, es bueno que el hombre se mantenga alejado de las mujeres, sí. Dice, pero, por el peligro de inmoralidad sexual, que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer tenga su propio marido. El marido debe dar a la mujer a lo que ella tiene derecho en la relación matrimonial y la mujer debe hacer lo mismo con respecto de su marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino su marido. Asimismo el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino su mujer. No se priven el uno al otro, excepto por un tiempo limitado, y esto de mutuo acuerdo, y solo para tener más tiempo para la oración, para la tefilá, para el servicio al Eterno. Pero después vuelvan a unirse otra vez, vuelvan a ser uno. De otra manera, por falta de dominio propio, pueden caer en tentación y en lazo del Hasatán. Kadosh. Esta es la instrucción de mi sabio, de uno de mis sabios preferidos, Rab Shaul. Pero tengo otro que me encanta, cómo transmite la bendita Torá, el Mashiach. Ese es mi gran Rab consentido, que admiro, que amo, que respeto. Pero vamos a otro escrito de Rab Shaul, del apóstol Pablo, lo que es la carta a los Efesiim,
capítulo 5, versos del 21, y bueno, lea todo el capítulo. Pero fíjese lo que dice: sométase el uno al otro en el temor del Mashiach, esposas, sométanse a sus propios esposos, como ellos al Adón, porque el esposo es la cabeza de la esposa, tal como el Mashiach de la Kehilá, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así como la congregación es sumisa al Mashiach, así también la esposa debe ser sumisa a su esposo en todo. Esposos, amen a sus esposas tal como el Mashiach amó a su esposa, a Israel, la Cajal, la Kehilá. Y así como se entregó a sí mismo por ella, así entréguese el hombre a sí mismo por su esposa. Dice, para apartarla, purificándose por medio del lavamiento del agua, que es la bendita Torá, a fin de presentársela a sí mismo un pueblo en esplendor, como esposa, sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante, sino kadosh y sin defecto, por la cual él está complacido. Así es como los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos, pues el hombre que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Nadie aborreció jamás a su propia carne, por el contrario, la sustenta y la cuida. Aleluya. Así como el Mashiach hace con su Kehilá, su congregación, su asamblea, su bendito pueblo. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice el Rab Shaul, mas yo lo digo por el Mashiach y su Kehilá. Por eso es tan importante la sociedad conyugal, hombre y mujer, en un pacto o en el Brit Hadasha, bajo el nuevo pacto, bajo la Jupá, con la bendición del Eterno. Y así es como lo dice la bendita Torah. El hombre tenga a su mujer, la mujer tenga a su varón, ambos téngase en honra, ambos entendamos la Torah, la instrucción de Jehová, para vivir plenos. Porque esa es una de las promesas del Mashiach. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Aleluya. Mis amados Ajim Be'ahayot, mi tefilá al Eterno es que esto sea de bendición, no solamente nos llenemos de conocimiento y nos convirtamos de esos que dice Jacob Santiago, que son oidores de la Torá, pero no hacedores. Y así nosotros vayamos entendiendo, comprendiendo, guardando la bendita Torá en vuestros corazones y poniéndola por obra. Y las bendiciones nos seguirán y nos alcanzarán. Que el amor de nuestro Abacados, la Shen de Yehoshua HaMashiach y lo que es la comunión a través del Ruach Kodesh sea con cada uno de vosotros en el Shen de Yehoshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Y bueno, nos vemos el próximo Shabbat. Leí Raot. Hasta pronto.